Salmos capítulo 139. Vamos a leer los versos 23 y 24 de la Biblia, que dice así: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébeme y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Vamos también a leer el Salmo 119, versículo 59, que la Biblia dice así: Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. En este momento quiero predicar un tema titulado Considerando mi vida, examinando mi vida. Este tema hace parte de una serie de renovación espiritual, una serie de 3 temas, y quiero llevarles este mensaje esperando que sea de grande bendición para la vida de cada uno de nosotros. Considerando mi vida, de la serie Renovación Espiritual. Todas las cosas en la vida tienen un proceso. Este proceso es el que garantiza que las cosas sean genuinas y también su durabilidad en la vida. Nada que permanezca surge por un arte de magia o de la noche a la mañana. Ya quisiera el agricultor que en la mañana al despertarse tener un cultivo dando frutos, simplemente porque en la noche lo soñó o lo pensó. Ya quisiera el inventor crear sus proyectos únicamente porque tuvo una idea genial en su cabeza. O tal vez el empresario construir un gran imperio porque tiene una idea revolucionaria. Las cosas, aunque sean buenas, aunque sean grandes, aunque sean geniales, tienen un proceso para que puedan tener ese éxito. Y lograr una vida espiritual fructífera, una vida de gran éxito espiritual, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, no es algo producto de un culto, de un sermón o de un éxtasis donde termina la persona hablando en lenguas, sino que es un proceso, paso a paso se requiere para construir una vida en el Espíritu. Todos queremos vivir un momento de paz, de gozo, de verdadera intimidad con Dios, de sentir la presencia de Dios, de sentir que Dios nos respalda, nos escucha, de sentirnos que va con nosotros, pero para vivir esta experiencia hay que tener en cuenta que todo tiene un principio, que las cosas, por muy buenas, por muy hermosas, por muy grandes que sean, por muy necesarias, tienen un proceso. Y en esta enseñanza acerca de la renovación espiritual, quiero mostrar la manera adecuada. ¿Cuál es el principio que debemos tener para que nosotros podamos surgir en una vida espiritual renovada por el Espíritu de Dios? Y lo primero es que debemos hacer un análisis de la situación, de cómo estamos en este momento. Leíamos los textos del salmista que habla sobre examinarse. Examíname, Dios, y mira qué hay en mí, qué malo hay en mí, y guíame. Y también el salmista dice que se examinó, consideró a sí mismo sus caminos. Entonces, para que nosotros podamos tener una vida fructífera en el Espíritu, es importante que primero tengamos una introspección, una visión interna de nuestro ser. Al no sentir conexión con el Espíritu de Dios, no hay ánimo de leer la Biblia, no hay ánimo de orar, no sentimos respuesta, sentimos que Dios está alejado, nuestra intimidad con Dios no fluye. Esos momentos nos llenan de mucha frustración. Y queriendo entrar en solución o buscar una solución a este problema, entonces nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y esta enseñanza, considerando mi vida,
nos quiere direccionar que antes de buscar qué hacer, debemos primero buscar qué dejamos de hacer. Si antes nos sentíamos bien con Dios, si antes estábamos marchando bien, si antes nuestra vida espiritual fluía y nos sentíamos respaldados, tenemos que preguntarnos qué dejamos de hacer para que hoy en día no nos sintamos así. En la construcción de una renovación espiritual es necesario que hagamos un análisis interior de nuestra vida. ¿Por qué ahora no nos sentimos? ¿Por qué ahora no estamos como lo éramos en algún momento? ¿Qué fue aquello que dejamos de hacer? Y es que la mayoría, cuando se sienten frustrados espiritualmente, repito, buscan hacer cosas, aumentan la carga espiritual para tratar de amortiguar el sentirse vacíos y sin propósito. Voy a orar más, voy a ayunar más, me voy a ocupar más en más ministerios para sentir mi validez. Es que no siento a Dios, debe ser que no estoy orando lo suficiente, que no estoy ayunando, que no estoy leyendo, que no estoy buscando lo suficiente. Pero al cabo de mucho tiempo, tanta carga espiritual no la soportan, explotan y culpan a Dios de cómo se sienten. Señor, yo oro, ayuno, leo la Biblia, te sirvo, pero no te siento. Me siento solo. Tengo batallas y voy perdiendo. Ahora mismo no sé qué hacer. Es por eso que en este momento tenemos que hacer un análisis y no buscar, no mirar hacia adelante, no mirar hacia qué buscamos para hacer, sino qué dejamos de hacer. Dejaste de hacer algunas cosas que dañaron eso bonito, esa vida espiritual que venías sintiendo. Tal vez dices, pero es que yo oro, yo ayuno, yo leo, yo busco siempre que voy a orar, siempre que voy a comer oro, siempre que voy a dormir oro, siempre que me congrego oro, saco tiempo para ayunar, saco tiempo para leer la Biblia, saco tiempo para predicar. Entonces, ¿qué debo de hacer? Aquí está la clave de esto. No es qué vamos a hacer, sino analizar qué dejamos de hacer. Seguramente haces todas estas cosas de la vida cristiana, pero dejaste de ser un adorador. Y es que la mayoría de las personas nos enfocamos en hacer cosas, pero dejamos de ser adoradores. Dejamos de hacer las cosas con amor, dejar de ser el amor, dejamos de ser pasión, dejamos de ser devoción. Dejaste de hacer las cosas para Dios y empezamos a hacerlas para nosotros mismos o para la gente. Y este es uno de los problemas, porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero no ser esas cosas. Nosotros tenemos que ser oración, ser ayuno, ser devoción, ser servicio, ser ministro. Y muchas veces la parte del ser un adorador no está en medio de todas las funciones que nosotros hacemos. Oramos no porque es nuestra pasión hacerlo, porque me nace hacerlo, sino porque buscamos el favor de Dios. Y no es que sea malo. El problema es que en medio de esa búsqueda no la hacemos por un sentir de pasión, de adorador, sino por un agente, por una situación que nos movió. Oras no por pasión, sino por buscar el favor de Dios. Oras no porque es un deseo, sino porque es un deber cristiano. Entonces las cosas no las estamos haciendo por adoradores, sino que las estamos haciendo porque necesitamos. Ayunas no por vaciarte a ti mismo y crecer espiritualmente. Ayunas porque necesitas a Dios, porque necesitas que Él te ayude, que Él te resuelva algo.
Y así se convirtió nuestra vida en una situación de hacer las cosas para beneficio de mí, para mis deseos. Y la Biblia dice, ora y no recibís porque pedís mal, o porque pedís y gastáis en vuestros deleites. Nos enfocamos más en pedir y en hacer para que Dios cumpla nuestros deseos, y no porque tengamos pasión o seamos unos verdaderos adoradores en la vida cristiana. Ayunas no para vaciar tu vida y llenarte de Dios, sino para alimentar tu ego. Ayunas no para humillar tu alma, para fortalecer tu espíritu, sino por el contrario, para sentir que tu ego crece porque eres uno que ayuna. Algo parecido como aquel fariseo que junto al publicano decía, yo no soy como este, yo ayuno tantas veces a la semana, yo diezmo, yo hago, pero al final aquel publicano recibió respuesta de su oración, y aquel que hizo tantas cosas no las recibió, porque Dios no ve solamente lo que hacemos, sino el cómo lo hacemos. Sirves en su obra, ministras, cantas, predicas, ayudas, no porque eres un hijo apasionado en los negocios de Dios, sino para mantener tu vida vacía, ocupada, para no sentirte vacío. No lo haces para ministrar con amor a otros, sino que lo haces para que otros te vean como alguien indispensable, el que predica, el que hace, el que ayuna, el que ministra, el que sirve. Y esta es una gran falencia, porque el hacer las cosas sin ir acompañadas de lo que soy, un adorador, un apasionado, una persona de devoción, al no hacerlas acompañadas de estas cosas, pues lastimosamente no va a aumentar nuestra relación con Dios, sino que por el contrario la va a disminuir. ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos estudian la Biblia? No por desear aprender y ser mejores, sino para encontrar argumentos para juzgar al prójimo. Ve, tales personas visten de tal forma y la Biblia dice en tal forma, y tu estudio se enfoca no en ser mejor, sino en encontrar una forma de condenar al prójimo porque está haciendo las cosas que consideramos no le agradan a Dios. No sirve de nada el hacer más, orar más, ayunar más, servir más, si no lo haces para hacer, si no lo haces para hacer, sino por hacer. Nada hagas para impresionar o para obtener tu propia gloria, porque de nada te va a servir. Y hablándolo en un término general, congregacional, la mayoría de las iglesias, denominaciones o religiones están llenas de programas de impacto que buscan captar las masas mayoritarias. ¿Con qué objetivo? No con el objetivo de ser, sino con el objetivo de hacer, de lograr que sus salones se llenen de gente y sentirse grandes y superiores. Programas costosos que prometen el mover del Espíritu Santo, pero que no impactan realmente la vida de las personas, por mucho que saltes, que brinques, que grites, que hagas en estos lugares, que llores y pienses que esto es un mover del Espíritu Santo, cuando aquellas cosas las hace para ser vistos de los hombres, para aumentar nuestros egos, para que la gente nos admire, no va a generar una renovación espiritual, no va a crear unción en nuestra vida. Por el contrario, va a hacer que el espíritu en nosotros poco a poco se vaya menguando. Y muchos, por más que en un momento de
de euforia sientan gritar, brincar, saltar. Después de esto, incluso de haber hablado en lenguas, vuelven a sentirse vacíos, desconcertados, terminan alejándose de Dios, culpándole porque creen que Dios les ha abandonado, cuando fueron ellos que se llenaron de cosas que no son propias del ser, sino del hacer. Un punto importante para aclarar es que la vida espiritual no apunta a un enfoque en el hacer, sino en el ser. No importa cuánto hagas, si al final no eres. Es vital que dejes de hacer y te enfoques en ser. Dejes de hacer para aparentar y te enfoques en el ser. La conexión espiritual mengua porque cambiamos el enfoque del cristianismo. Dejamos de ser y comenzamos a ser. Ya lo hemos mencionado. Pero otro aspecto a tener en cuenta es que nuestra relación pasó de ser íntima a ser una relación sin sentido, vacía. En otras palabras, en una simple rutina dirigida en automático y no en una vida inspirada por el Espíritu de Dios que genera pasión, que genera adoración, que genera devoción. Las cosas que se hacen por una rutina se hacen en modo automático, en modo instinto. Y esto no es espiritualidad. Nuestras oraciones son una rutina. Las mismas palabras, cuando me dispongo a descansar, a dormir, entonces siempre lo mismo, repito lo mismo, todas las noches me dirijo de la misma manera, en el mismo tono, en la misma forma, en la misma posición, y todo esto se volvió en un automático. Todas las tardes, 7, 8, 9, 10 de la noche, a la hora que llegas, vas a descansar, horas, 5 minutos, y comienzas lo mismo, la misma oración. Señor, gracias por el día de hoy, gracias por los alimentos, gracias por la comida, gracias por mi familia, gracias Señor, te pido Señor que bendigas, que hagas, y al día siguiente repites lo mismo. Y esto no está generando un alimento espiritual, sino una rutina. Todos aquellos hábitos de la vida en Cristo dejaron de ser pasión que fluía por el Espíritu y se convirtieron en religión, en cosas que debo hacer. Debo orar antes de comer. Debo orar antes de acostarme. Debo orar antes de viajar. Debo ir a la iglesia. Debo congregarme. Debo leer la Biblia. Y se convirtieron en una religión, en un conjunto de normas que si no las hago, creo que Dios no me va a tener en cuenta, que Dios está lejos de mí y que Dios me ha abandonado. Entonces, a manera de conclusión, este tema, esta serie de la renovación espiritual y nuestro primer tema, considerando mi vida, mirando nuestro interior, vamos a concluir en 4 puntos importantes. El primero, los que realmente desean sentirse renovados espiritualmente, deben primero iniciar por mirar en sí mismo, en su interior, en su vida, mirar allá dentro de sí. No podemos mirar en las cosas externas, culpar de pronto a la congregación, culpar a la situación, culpar al gobierno, culpar las cosas de la vida. Es que estoy así porque tengo problemas, es que estoy así porque no me quieren, es que estoy así porque me hicieron. No, lo primero que tenemos que hacer es mirar en nuestro interior, analizar nuestra condición y allí tener nuestro punto de partida claro, identificar qué cosas dejamos de hacer. Dejamos de ser adoradores, dejamos de ser... ¿Qué encontramos al analizarnos? Si antes veníamos en una buena relación con Dios, ¿por qué ahora no la sentimos? ¿Cuál fue el problema? ¿En dónde fallamos? Y tenemos eso identificado. Lo segundo, no hay renovación espiritual aumentando la carga.
ayuno más, ahorro más, leo más, busco más, sirvo más. No, no hay renovación espiritual aumentando la carga, pero tampoco la hay si la disminuyo. Esto no estamos invitando a que dejemos de orar, a que dejemos de ayunar. Lo que se trata es de preguntarnos y descubrir qué fue aquello que dejamos de hacer. Tercero, una de las cosas y que vamos a dejar clara que afectaron nuestra espiritualidad es que dejamos de ser esos seres adoradores, apasionados, que hacíamos las cosas por amor, dejamos de hacer las cosas para Dios y lo hacemos para nosotros mismos o lo hacemos para que los demás nos vean. Este es uno de los grandes problemas. Dejamos de hacer las cosas para Dios y comenzamos a hacerlas para nosotros mismos, para nuestros beneficios o para que la gente nos vea lo que estamos haciendo. Otro aspecto que daña nuestra espiritualidad es que el diario vivir en Cristo, la vida en Cristo, se convirtió en rutina, en una religión que todo lo hace por deber y no por relación. Dios no busca personas que hagan las cosas porque deben o porque les toca, porque existe una norma, sino porque movidos por el Espíritu de Dios, por la transformación, por la nueva criatura, el nuevo nacimiento, el hábitat de Dios en sus vidas, estas cosas se conviertan en una verdadera pasión o relación. Hoy, si te sientes frustrado, si te sientes intranquilo, si te sientes que las cosas espiritualmente se han apagado, si te sientes que no escuchas a Dios, que no te responde, que no hay respuesta, te sientes frustrado espiritualmente, sientes que tus problemas te tienen abrumado, yo te invito a que no busques qué hacer, sino que comiences a mirar que dentro de ti hay cosas que se dejaron de hacer, que dejaste de ser ese cristiano y comenzaste a hacer aquellas cosas para tratar de llenar tu vacío. Hoy puedes, antes de todo, analizarte, hacer un alto, invitar a Dios, pedirle a Dios que te ayude a analizar tu vida, examinar. Dile, Dios, examina mi camino, examina mi vida, pruébeme, conóceme, muéstreme, revéleme yo en qué fallé, qué dejé de hacer, en qué me aparté, qué hice que no debería de hacer. Y así de ahora en adelante, entonces, teniendo este punto de partida, podrás pasar al siguiente paso, que es nuestro siguiente tema de esta serie Renovación Espiritual. Dios les bendiga.